Saludo con gusto a Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme y por poder abordar los temas de la escena internacional que ahorita están tan candentes, ¿verdad? Abundantes y candentes, sin lugar a duda. Embajadora, hoy hubo un pronunciamiento importante de Estados Unidos en relación con la elección presidencial de Venezuela. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo textualmente, y lo cito: los datos electorales demuestran abrumadoramente la voluntad del pueblo venezolano. El candidato de la oposición democrática, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar, escribió Anthony Blinken. ¿Cómo debemos entender esta declaración, embajadora Marta Bárcena? Pues mira, Guillermo, yo la entiendo como la mayoría de las interpretaciones que se han dado en la prensa internacional y por diversos países, que es el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Creo que la declaración de Blinken se basa en las actas que la propia oposición de Venezuela ha hecho públicas a pesar de los ataques a su sitio, que son actas que se producen de manera automática o o que se produjeron de manera automática y que la oposición ha dicho que tiene el 80% de todas las actas de votación y que ese 80% de esas actas demuestran un triunfo pues innegable de Edmundo González Urrutia. Ahora bien, estos datos que ha esgrimido o que ha presentado la oposición venezolana, pues no coinciden con los datos que dijo tener el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y digo que dijo tener porque ese Consejo Nacional Electoral de Venezuela, a diferencia de la oposición, no ha presentado las actas de la votación. Y eso es lo que hace dudar de que lo avalado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela refleje la verdad. Entonces, esta declaración de Blinken del Departamento de Estado, pues deja claro que Estados Unidos tiene total o tiene credibilidad en las actas que ha presentado la oposición. Yo creo que dado el escepticismo que siempre tuvo Estados Unidos sobre el régimen de Maduro y que Estados Unidos también pues levantó algunas sanciones al régimen de Maduro, les devolvió a William Saab, digamos que si no fue partícipe en todo el proceso de mediación de Noruega que llevó a que algunas reuniones de ese proceso de mediación se llevaran a cabo en México. Estados Unidos no fue un actor central ahí, pero digamos que estuvo siguiéndolo y con base en ese proceso levantó las sanciones. Entonces yo creo que los resultados de las elecciones en Venezuela, más que los resultados, el proceso electoral en Venezuela, pues dio la razón, o así lo piensan en Estados Unidos, a los que nunca creyeron en que el régimen de Maduro cumpliría con los acuerdos de Barbados derivados de la mediación de Noruega. Embajadora eminente Marta Bárcena, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del pronunciamiento de Blinken a nombre del gobierno de Estados Unidos? Es algo que no se puede, no se debe desatender. Yo creo que así es. Yo creo que es un pronunciamiento en el que Maduro y su camarilla deben de tener muy claro que no van a poder convencer a una buena parte de la opinión pública internacional, como no han podido convencer a la mayoría de los venezolanos de los resultados de sus elecciones y de la permanencia en el poder. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar por el momento una escalada en la imposición de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Puede suceder que ahora
pues sí haya acusaciones más precisas en contra de partes de los dirigentes venezolanos por su involucramiento en el tráfico de drogas. Hay que recordar que ya Estados Unidos los ha identificado así. O sea, puede venir un mayor enfrentamiento y obviamente el gobierno de Biden no va a ser tan flexible con Maduro como lo fue en años anteriores, pensando que las negociaciones podían llegar a elecciones libres y limpias y que aparte, estando tan cerca de las elecciones, pues no va a aceptar un gobierno demócrata lo que en Estados Unidos se leería como un fracaso en Venezuela. Entonces yo creo que estos elementos los tiene que leer bien el régimen de Maduro y saber los riesgos que está corriendo, Guillermo. Sobre todo porque, repito, no es que se ponga en duda la soberanía de Venezuela, es que el régimen de Maduro y las instituciones de Venezuela involucradas en el proceso electoral no han podido transparentar los resultados, o no han podido o no han querido. Embajadora Marta Bárcena, en contraste con la firme posición de Estados Unidos, la Cancillería mexicana dio a conocer un comunicado con el pronunciamiento de los presidentes de México, Brasil y Colombia, después de una conversación telefónica que sostuvieron hoy, que contrario, repito, contrario con la posición de Estados Unidos, parece demasiado complaciente hacia Maduro. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo no sé si es demasiado complaciente. Obviamente no se alinea para nada con la posición de los Estados Unidos. Y Brasil, Colombia y México pues defienden la soberanía, reconocen que la jornada de votación fue pacífica, pero siguen exigiendo que se transparente el proceso, que se enseñen las actas, que se muestren las actas. Y hacen un llamado también importante a respetar la vida de las personas, a que no vaya a haber una mayor violencia. Mi interpretación muy personal, con base pues en años de experiencia y lo que he visto y lo que se ha hablado durante muchos años en relación al caso de Maduro y Venezuela, es que, a ver, la posición de Estados Unidos está en un extremo, que se entiende muy bien. En otro extremo está la posición, por ejemplo, de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, de felicitar a Maduro. Ni Brasil, ni Colombia, ni México lo han hecho. O sea, están esperando que se transparente el proceso. ¿Qué quiere decir? Que son los países que pueden estar jugando un papel de intermediación para que se dé un proceso de transición política ya ahorita, no en unos años, ahorita. Y ese proceso de transición política implicaría dar una salida a Maduro. Esa salida puede ser vía la concesión de asilo en algún país o simplemente salir, el volar a otro país sin asilo. Hay muchos casos que sientan precedentes en este tema, por ejemplo, cuando el dictador de Túnez pues fue a uno de los países del Golfo, cuando se ha dado asilo en algún país latinoamericano a un líder político, aunque en este caso habría que discutir si el asilo es procedente, pero puede ser una salida. Es decir, como solemos decir los mexicanos a veces, habrá que darle un puente de plata a Maduro. ¿Nos gusta a muchos? Creo que no. Creo que Maduro y su camarilla han cometido muchas barbaridades, pero si dar una salida a Maduro es lograr que ya no haya violencia en Venezuela y que haya este proceso de transición política y que se reconozca entonces la legítima formación de un gobierno que atienda a las prioridades de los venezolanos y al voto de los venezolanos, creo que a veces es una solución pragmática y es una solución que puede favorecer
a los venezolanos. Y creo que ahí es donde la posición de Brasil, México y Colombia, aunque pueda ser leída como un tanto condescendiente con Maduro, puede tener esa lectura de ir creando esa salida a Maduro y a su grupo que permita la transición política sin violencia en Venezuela. Qué importante esto que dices, embajadora. La mejor salida posible para Venezuela en este momento crítico y crucial es que no se extienda la violencia, que no haya derramamiento de sangre. No se trata de lo deseable, sino de lo posible, embajadora. Así es, Guillermo. Y pues a veces la diplomacia no siempre es que consiga lo mejor o lo bueno, sino lo que se puede, el ámbito de lo posible. Y la prueba más clara que pudimos ver hoy fue el gran intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Rusia, Alemania y otros países, en donde el país mediador fue Turquía. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, gracias por estar aquí. Recibe un fuerte y afectuoso abrazo, Marta. Gracias por tu tiempo. Gracias, Guillermo, y un abrazo a todos. Gracias.